Buenas tardes, damas y caballeros, queridos y queridas espectadores y espectadoras de este su programa, hablando de todo un poco con María Soto. En esta tarde le traemos mi testimonio, lo que fue mi infancia, desde el momento de la concepción de mi vida. Yo nací en la sección Humachón de la provincia de San Cristóbal de la República Dominicana. Mi papá y mi mamá eran personas humildes de ese pueblo, de ese campo. Mi papá y mi mamá eran muy felices, vivían juntos, pero todo fue muy feliz. Mi mamá salió embarazada de mí y vivían muy contentos, pero cuando la gente se dieron cuenta que mi mamá estaba embarazada, comenzaron ellos a decir que mi mamá estaba embarazada de otro porque mi papá no daba hijos. Ellos decían que mi papá no daba hijos porque mi papá se había casado 5 veces con mujeres distintas dentro de casa y con ninguna mujer había tenido hijos. Y que con la primera mujer que tuvo hijos fue con mi madre. Entonces ellos decían que mi mamá estaba embarazada de otro y que mi papá estaba manteniendo una barriga que no era de él. Y eso seguían conversando y conversando, pero mi papá no sabía nada. Mi mamá menos. Entonces ellos seguían hablando y diciendo, hasta que eso llegó a los oídos de mi papá. Y mi papá inmediatamente se dio cuenta que ellos decían eso, le prohibió a mi mamá que visitara a una señora que le llamaban Lera, que esa señora, le llamaban porque ya ella murió. Esa señora regó en el campo que mi mamá era una mujer traicionera, que mi mamá estaba embarazada de otro y que mi papá estaba manteniendo una barriga que no era de él. Mi mamá no sabía nada, pero mi papá sí lo sabía y le prohibió a mi mamá que visitara a esa persona. Mi mamá le decía a mi papá que él tenía que decirle por qué él no quería que visitara a Lera. Entonces mi papá le decía que punto, no quiero que visite a Lera y punto. Pero ella decía que tenía que saber y seguía visitando a la señora. Y papá seguía diciéndole y hasta discutiendo con ella que no visite a esa señora porque no quería que ella se juntara con ella. Entonces mi mamá tenía que siempre le decía que él tenía que decirle a ella porque no quería que visitara a Lera. Entonces él volvió a decir que no visite y punto. Hasta que un día le dijo, mira, yo te dije a ti que no visite a Lera. Y sí, siempre la vive visitando. Entonces ella le dijo, yo te dije a ti que hasta que tú no me digas, yo le decía a mi papá, porque tú no quieres que visite a Lera, yo la voy a seguir visitando. Entonces mi papá le dijo a mi mamá, ¿tú quieres que yo te diga por qué yo no quiero que tú visites a Lera? Sí, yo quiero que tú me digas, le decía a mi mamá. Entonces que mi papá le dijo, mire, porque Lera dice que tú estás embarazada de otro hombre, que tú no estás embarazada de mí, que tú me estás engañando, que yo soy un pendejo. Entonces eso lo dice ella, lo dicen en el barrio entero. Mi mamá comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y ese mismo día que le dijo ese mismo momento a mi papá que el hijo o la hija que ella tenga algo tenía que sacar de mi papá. Mi papá tenía un problema de las manos, así como la tengo yo. Mi papá nació sin manos y ya usted sabe por lo que esa gente estaban hablando. Mi mamá lloraba y lloraba, dejó de ir donde los vecinos desde ese día, dejó de alimentarse bien y ella sufría y dejó de caminar donde muchísimas personas hasta que se trancó. Todo fue pleito, todo fue lágrimas, todo fue dejar de comer hasta que llegó el día de que yo nací. Ese día la casa estaba llena de gente porque todo el mundo decía que mi mamá me había engañado a mi papá y que solamente cuando ellos vieran que yo nací con la mano como mi papá, era que ellos estaban conscientes que yo era hija de mi papá, si no yo era un cuerno. Entonces, al decir así, mi mamá, la casa se llenó de gente el día que yo nací. Ahí estaba el alcalde, ahí estaban todas las autoridades, ahí había más mujeres, ahí estaban los vecinos, ahí estaban los hermanos de mi papá, esperando el nacimiento mío para ver qué fue lo que nació. Si yo nací hembra o varón, pero cómo fue, si fue con la mano o no. Pues cuando mi papá, que fue el primero que me vio,
di que dijo, la lengua de la gente de este campo me dañó mi muchacha. Ella no tenía que haber nacido así. Mira, nací igual que yo. Se me van de mi casa. Y botó a todo el que estaba allí en la casa. Lo echó fuera, echó al alcalde, echó a todo el mundazo. Y a mi mamá la dejaron tranquila. Ellos me siguieron, mi familia me amaron. Aunque hubo muchas lágrimas y cosas, después mi mamá y mi papá siguieron teniendo hijos. Tuvieron 5 hijos después de mí. Y siendo pequeñita, me fueron instruyendo para caminar y hasta que tuve mis primeros años, yo viví con mi mamá y mi papá feliz, hasta que con el tiempo ellos se separaron por cuestiones de ellos, pero ya yo estaba grandecita, era una muchachita muy alegre, llena de optimismo, llena de amor a Dios, porque mi papá y mi mamá me enseñaron a amar al prójimo, a amar a Dios y hacer las cosas bien. Y eso me lo enseñaron a mis hermanas. Dice la palabra de Dios en Hechos 3:19, convertido arrepentido para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia de Jehová vengan tiempos de refrigerios.